aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Marcos, versículos 2 al 4. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Vamos a leer la palabra que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme está escrito en Isaías el profeta, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Hermanos, en el versículo 2 se lee, mira que envío a mi mensajero delante de ti para que vaya preparando tu camino. El evangelista San Marcos cita la profecía de Malaquías capítulo 3, que anuncia el mensajero precursor del Señor Yahvé, a los que se quejan de que Dios no manifiesta su justicia, ni premia bastante a los que le sirven. El profeta Malaquías contesta, afirmando que pronto vendrá el Señor Yahvé, y anuncia que la venida de un mensajero de Dios, encargado de preparar el camino, será una señal de su inminente llegada. Y este mensajero será identificado con el profeta Elías. Pero la pregunta es esta, ¿por qué el profeta Elías? Porque el profeta Elías no murió. Elías fue arrebatado al cielo, según lo anuncia Segunda de Reyes capítulo 2. También mencionado en Eclesiástico capítulo 48. Y según el profeta Malaquías, el profeta Elías volverá. Este retorno, anunciado en Malaquías capítulo 3, será un rasgo importante de la escatología judía, pues este texto de Marcos capítulo 1 se aplica a Juan el Bautista como el nuevo Elías.
El Señor Jesús mismo explica que el profeta Elías ya ha venido en la persona de Juan el Bautista en Mateo capítulo 17. Hermanos, Juan el Bautista es el enviado para preparar el camino para la venida del Señor Jesús, el Mesías prometido. Y el camino debe ser limpiado y purificado para que el Señor pueda pasar. Es el mensajero que anuncia la llegada del Mesías, Jesucristo. La cita de Malaquías capítulo 3 establece la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El evangelista San Marcos lee la obra del Bautista a la luz del Antiguo Testamento, sirviéndose de una profecía de Malaquías que habla del profeta Elías y muestra a Juan el Bautista como el mensajero que precede la venida del Señor. Y el versículo 3 se lee: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Hermanos, aquí el evangelista San Marcos cita al profeta Isaías en su capítulo 40, que es el comienzo del libro de la consolación, en el cual el profeta consuela al pueblo desterrado en Babilonia por su infidelidad. Estropeó todos los dones de Dios, estropeó la libertad, estropeó la alianza y estropeó la tierra. Hermanos, el exilio en Babilonia es peor que la esclavitud de Egipto. Todo está irremediablemente perdido por el pecado de la idolatría. Ahora no hay esperanza, pero el profeta Elías habla de prepararse para el retorno a la patria, porque la esclavitud terminará, porque nada es imposible para nuestro Dios, porque Él es el Señor de la misericordia y al mismo tiempo es el Señor del universo y de toda la historia. Y para el que teme que la libertad sea imposible, hay una voz que grita: que se abra una senda en el desierto, que lleva de la tierra de la esclavitud a la tierra del deseo. De otro modo, hermano que me escuchas, el hombre está en el exilio. Solo aquí puede habitar, porque aquí está su casa, la que Dios le ha dado y le ha prometido que volverá a darle. Hermanos, Juan el Bautista es el anuncio o el anunciador, es decir, el profeta que denuncia el pecado y anuncia el perdón de Dios. Como el último de los profetas, Juan el Bautista es delineado con los rasgos del primero. Es el profeta Elías que viene a convertir los corazones para que se abran al Señor. Es el profeta por excelencia, el dedo que apunta hacia Jesús, que es el que viene. Es Dios que anuncia o que devuelve al pueblo a su tierra, que es el cielo, como un nuevo éxodo, según lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 16. Hermanos, Juan es la voz, Jesús será la palabra. Y en el verso 4 se lee: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo
de conversión para perdón de los pecados. Hermanos, el desierto es el camino entre la esclavitud y la libertad, entre Egipto, que es a la vez Babilonia, y la tierra prometida. Tensión entre un ya y un todavía no. Es un lugar importante porque el Dios se revela a sí mismo y su fidelidad formando y educando un pueblo para sí. La desnudez del desierto, alternativa al aturdimiento de la esclavitud y a la nostalgia del desierto, enseña a conocerse a sí mismo y a conocer a Dios. Hermanos, el bautismo de Juan, llevando al desierto, reconduce a la experiencia original de disponibilidad para conocer y acoger la acción de Dios. Hermanos, el comienzo de la buena nueva no consiste en la aparición de Juan en el Bautista y el bautismo de Jesús para continuar con su ministerio en Galilea. No, repito, no. El comienzo consiste en todo lo que forma parte del contenido de este libro del evangelista Marcos. Y la continuación de esta buena nueva es lo que está haciendo este grupo de hombres que después de haber visto al Señor resucitado, nos sigue contando de este Jesús, reuniéndonos a través del bautismo y otros sacramentos en una gran comunidad de los creyentes de Él. Hermanos, Juan el Bautista es el nexo de continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último de los profetas y primero de los testigos de Cristo. El bautismo de Juan suponía reconocer la propia condición de pecador, aunque no alcanzaba el perdón de los pecados que otorgaban los sacramentos cristianos del bautismo y de la reconciliación. Hermanos, el sentido que San Marcos ha dado a las palabras del profeta Elías es ahora perfectamente conforme a una situación real. La predicación de Juan el Bautista en un lugar solitario, a las orillas del río Jordán. Y así es totalmente comprensible desde el punto de vista de San Marcos que él añada en su descripción de Juan el Bautista unas palabras que para nuestra mente analítica no son muy apropiadas, pero que enfatizan la realización de las palabras de los profetas en las actividades de Juan el Bautista. Como está escrito, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión. Hermanos, las palabras cursivas identifican a Juan como la voz del que grita en el desierto y como el mensajero que precederá a otra persona más importante. Bautizar un bautismo es un hebraísmo que para nosotros se traduce en administrar un bautismo. Pero la frase, leída en su totalidad, nos deja con dos inconsistencias: la de bautizar en el desierto y proclamar un bautismo. Huelga decir que un desierto es un lugar poco apropiado para bautizar y, por otro lado, normalmente el objeto de la proclamación es la buena nueva o Jesucristo. Pero el bautismo
no se proclama, se administra. Por lo tanto, hermano que me escuchas, el bautismo es un gesto de inmersión en y de emersión del agua simultáneamente. Son los movimientos opuestos que indican respectivamente muerte y renacimiento. Hermanos, el bautismo de Juan no es una simple dramatización de aspiraciones religiosas. Es, en cambio, un rito que hace visible al exterior las disposiciones interiores de conversión. En hebreo, como en español, la palabra conversión indican cambio de dirección, un giro de 180 grados. En griego significa cambiar la cabeza, es decir, cambiar de modo de pensar. Es la constante exhortación de los profetas del Antiguo Testamento. Convertirse significa reorientar la vida, dirigiéndola hacia Dios y su promesa. Dice, para el perdón. Hermanos, no se trata que Dios nos perdona porque nos hemos convertido. Él nos perdona desde siempre y por eso podemos convertirnos. Su perdón precede a nuestra conversión y la hace salvífica. Perdonar es la obra de Dios por excelencia, en la cual revela su esencia íntima, que es la misericordia. Dice, de los pecados. Hermanos, en hebreo, pecar significa errar el blanco. Pecador es quien no alcanza su fin, como una flecha que no pega el blanco. Como el fin del hombre es amar a Dios, como es amado por Él. El pecado es la incapacidad de amar, que le corta al hombre sus relaciones y lo encierra en una soledad infernal. Si el delito es la transgresión de la norma y tiene solo el castigo, si la culpa es la herida del propio superyo y solo conoce la expiación, el pecado es el rompimiento de una relación con el otro que ama y conoce el dolor y el perdón. Hermanos, de cierto, conversión, pecado y perdón son los términos fundamentales de la experiencia de Israel. Juan el Bautista la sintetiza en el gesto simbólico del bautismo, habitual en su época y comprensible fácilmente para todos. Vamos a terminar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial,
Te la pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor.